definitivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. Aló, mi amor. Te dije que tenías que pagar la luz hoy. Hay más de 13.000 puntos de pago a nivel nacional. ¿En serio? Ahora puedes pagar la luz en bancos, supermercados, cooperativas de ahorro, agencias de servicios y tiendas del barrio. Los puntos de pago de CNEL están en todas partes. Puedo realizar los pagos en el Banco de Guayaquil, Produbanco, Pichincha, Pacífico, Banco Bolivariano, Banco de Machala, Western Union, Servipagos, Almacenes Tía y El Sagrario. Ya son más de 13.000 puntos de pago para estar más cerca de ti. CNEL, ilumina tu vida. Todos recomiendan tuberías y roscados Polimex, porque son seguros, confiables y fácil de instalar, y con calidad internacional. Tuberías y roscados Polimex. Encuéntralos en todas las ferreterías del país. Con tuberías y roscados Polimex, no más preocupaciones y nunca más llame a su maestro. Exija tuberías y roscados Polimex, importados y distribuidos por Easy Max. Te informamos que en ATM seguimos recorriendo el camino de la innovación, con los 20 nuevos buses eléctricos con aire acondicionado y los corredores viales en el norte con paraderos y wifi gratuito. Con los sensores para puertas y botones de pánico en buses para aumentar tu seguridad y los 150 nuevos elevadores para silla de ruedas. Con la aerovía, que transportará a 40.000 personas al día en solo 15 minutos entre Durán y Guayaquil. Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Aquí termina nuestro espacio publicitario. Huancavilca 830 AM Radio está presentando Contrapunto Primera Emisión. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Siempre se puede empezar de nuevo, siempre hay un nuevo día. Esto quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. 7 de la mañana, 10 minutos en Ecuador continental. Hoy día es jueves 23 de mayo. A esta hora de la mañana en Huancavilca 830M damos la bienvenida al maestro, al economista César Robalino Gonzaga, 4 veces ministro de Economía. Una trayectoria muy, pero muy limpia y muy productiva, fructífera, maestro de juventudes, también docente universitario, expresidente también de la Asociación de Bancos Privados, y bueno, en un marco grande, ¿no? ¿Cómo está, maestro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cleber, muy buenos días, gracias por la invitación. Y buenos días para usted y para todos los amigos que están ahí acompañándolo. Compañero, el licenciado Lenín Artida Vega me acompaña todas las mañanas, de lunes a jueves, aquí en esta mesa de trabajo de Huancavilca 830M. Vea, economista Robalino, no sé qué decirle, la mayoría o una buena parte de analistas económicos comentan diariamente que el gobierno, a través de su política económica y luego de firmar o suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dirige a la economía a controlar, a bajar el déficit fiscal a cuentas de no crecer o que no permitir el crecimiento en la economía. ¿Usted qué opina? Bueno, mire, yo lamentablemente creo que todas aquellas personas, analistas, no analistas, economistas, no economistas, que afirman todavía que fue un error del gobierno haberse puesto de acuerdo con la FMI para que ayude a financiar un programa económico por los próximos 3 años,
yo creo que están equivocados con todo el respeto hacia ellos. No ven y no perciben que la crisis macroeconómica del país ha sido y es intensa, y que irremediablemente hay que sencillamente resolver los problemas macroeconómicos. Si no se resuelven los problemas, sencillamente el deterioro será más intenso. La economía no solamente que no crecerá, sino que decrecerá en forma negativa, por lo tanto, durante algunos años. ¿Sí? Y uno de los puntos que es necesario enfrentar era restauración de los equilibrios, no que los equilibrios sean un sí mismos, sino que eso es necesario para crear las condiciones, ¿para qué? Para que haya más inversión privada, para que haya más exportaciones privadas, para que haya más dólares ingresando al Ecuador desde el exterior, y para que eso alimente mayor liquidez en la economía. Y todo esto con un solo objetivo, que es el más importante: crear empleo. Mire lo que está pasando en el Ecuador por el modelo de desarrollo anterior. Cuatro de cada ecuatoriano que está en la fuerza de trabajo, lo que los economistas llamamos la población económicamente activa, 4 tienen empleo adecuado. ¿Qué significa eso? Que tienen, por lo menos, ganan el salario mínimo cerca de $400 y trabajan 40 horas a la semana de lunes a viernes, ¿sí? Pero el resto, el 60-62%, está desempleado totalmente, o tiene subempleo, o tiene empleo no adecuado, como le suele llamar. Ese es un problema grave, porque cada año se agregan más jóvenes, hombres y mujeres, a la fuerza de trabajo, buscan trabajo y no tienen, aparte de los que están ya desempleados o en empleo informal. Esa es una cuestión grave, totalmente grave. Pero eso está ligado ¿a qué? Está ligado a que haya más inversión privada, que el sector privado, que los exportadores privados exporten más, inviertan más, nuevas fábricas, nuevos mercados, ampliar la frontera agrícola en el Ecuador, etcétera. Mientras eso no exista, sencillamente el desempleo informal y todo eso seguirá siendo más intenso. Pero eso va a depender también, porque los empresarios privados en Ecuador y todas partes del mundo, para hacer inversiones, necesitan tener confianza, necesitan tener seguridad, necesitan tener costos de producción baratos. Y aquí hay una reforma básica, aparte de la fiscal, la parte tributaria, la parte laboral. Son reformas indispensables para el Ecuador y para crear las condiciones macroeconómicas para la prosperidad del día de mañana. Entonces, la parte fiscal es importante. Se viene una reforma tributaria y tenemos que estar preparados. Y naturalmente, pues ojalá que sencillamente el gobierno haga las consultas desde el punto de vista técnico con una serie de grupos sociales que permitan llegar a ciertos acuerdos básicos para que vaya a la Asamblea esa reforma tributaria, y eso permita simplificar el sistema tributario, porque hoy ese sistema tributario es complejo. Para la declaración de impuestos a la renta de personas hay una serie de complicaciones que la gente a veces no entiende y sencillamente tiene que estar contratando contadores y especialistas en esta materia. Hay que simplificar el sistema. Y también el otro objetivo es sencillamente aumentar las recaudaciones tributarias para darle más ingresos al gobierno. ¿Para qué? Para que el déficit fiscal sea serio. Irremediablemente tenemos que tener finanzas públicas saludables, sólidas, ¿sí? Saneadas totalmente de todo el desastre de la política fiscal de los 10 años del gobierno anterior, que lo único que hizo es sencillamente llevarnos a un gasto público que era insostenible. Pero muchos empresarios privados se acostumbraron a ese gasto público enorme, que llegó allá por el año 2014, si mal no recuerdo, al 44% del Producto Interno Bruto. Imagínese, Clever y amigo, que por cada dólar que se creaba de riqueza en el Ecuador, 44 centavos se debían al gobierno nacional. Y ese modelo y ese esquema no era sostenible. Entonces, hoy, como el gobierno está dando orientaciones diferentes a la política económica, hay que acostumbrarse a que el gasto público no podrá seguir siendo el 40%, sino tiene que reducirse al 30% del Producto Interno Bruto. Hay algunas personas y economistas que creen que ese gasto público debe ir al 20-21% que era tradicional. Eso es un absurdo, no es realista. Hay una serie de temas que imposibilitan tener un gasto público del 20% del Producto Interno Bruto. Digo usted, si el gasto público es si el Producto Interno Bruto, mejor dicho, es 104.000 millones,
Eso implica que esos economistas creen que el gasto público puede bajar a 22.000 billones, y eso es un absurdo. No se puede, no es realista. Al 30% sí, pero para eso el gobierno tiene que poner disciplina en la parte fiscal. Y aquí es donde yo observo, y permítanme hacer una observación al gobierno nacional con todo el respeto, la austeridad se está viendo fundamentalmente una reducción drástica de la inversión pública. Y el gasto corriente, si bien ha dejado de crecer como era anteriormente, y eso es un acierto, uno no puede decir que no, los sueldos y salarios, la nómina, antes crecían al 10, 15%, ahora prácticamente casi no crecen. Sin embargo, el gasto corriente hay que reducirlo, y la nómina de sueldos y salarios para la nueva disciplina fiscal tiene que ser reducido, y eso implica la reducción del tamaño del Estado. Irremediablemente, esas acciones que el día de mañana tome el gobierno en forma menos pausada, ¿verdad?, con acciones no de pasito a pasito, sino un poco más rápido, eso creará para una serie de personas que están en el gobierno general desempleo. Y entonces hay una etapa de transición que lamentablemente hay que hacer otras reformas que permitan al empresario privado tener más confianza para hacer inversiones mayores para crear empleo, y que de esa manera compensan el desempleo que se avecina, porque una serie de empleos públicos quedarán sin empleo. Ese es un tema básico. La reforma fiscal es básico. La reducción del tamaño del Estado se concreta en que hay que, lamentablemente, Clever y amigos, hay que reducir el número de empleados públicos, que sencillamente creció en forma espectacular en el gobierno anterior. Primero, para crear empleo; segundo, para expandir el consumo, y de esa manera las ventas de los empresarios puedan crecer más adecuadamente. Pero eso es insostenible. Entonces, tenemos que desarrollar, en mi juicio personal, hacia el futuro, el nuevo modelo, la nueva política económica, en dos factores básicos de crecimiento y de expansión, que son las exportaciones privadas y la inversión, tanto la inversión nacional como la inversión extranjera. Eso se requiere para que crezcan más rápidamente esos sectores, pero a su vez se necesitan ciertas condiciones, y para que, vuelvo a repetir, el empresario privado puede hacer nuevas inversiones. ¿Qué es lo que se necesita? Una serie de reformas. La reforma laboral es indispensable, igual que la reforma fiscal, igual que la reforma del sistema monetario, en la que sencillamente hay que sostener la dolarización y alejar las tensiones que todavía existen en esa materia. 7:20 en Huancavelica, 8:30 AM, dialogando con el economista César Robalino, analista económico. Oiga, maestro, ¿y dónde dejamos la microeconomía? Porque yo lo recuerdo mucho a usted cuando fue profesor de desarrollo económico. Usted conoce perfectamente bien que el indicador, o uno de los indicadores macroeconómicos más importantes, es el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Cómo hacemos reaccionar, cómo apoyamos a la microeconomía? Bueno, ahí en la microeconomía hay una serie de factores que los pequeños industriales en Quito, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo, indican que en un momento dado nuevos proyectos de inversión pequeños no tienen financiamiento, por ejemplo. Y naturalmente, pues yo creo que ahí la banca pública, porque a veces la banca privada no puede ir más allá de lo que le permiten sus posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Si los depósitos de la banca no crecen adecuadamente, y a propósito le digo, Clever, cuando uno observa las cifras oficiales de la superintendencia del Banco Central, los depósitos de la banca están creciendo, si mal no recuerdo, al 2% anual, o 2.2% anual. Y eso, digamos, significa, es una manifestación que no hay liquidez suficiente. Entonces, como esa es la materia prima de los banqueros tampoco pueden estar expandiendo el crédito al 20-30% anual. Sí, entonces tienen que medir bien los riesgos para evitar cualquier problema hacia el futuro. Entonces, los pequeños industriales, las pequeñas industrias, los microempresarios, de repente dicen, bueno, no hay financiamiento por una serie de proyectos interesantes, pequeños, que crearían empleo en cantidades importantes. Entonces uno dice, ahí está la banca pública, ahí usted tiene la Corporación Financiera Nacional, tiene lo que era antes el Banco de Desarrollo, que son las dos instituciones que deberían expandir el crédito mucho más de lo que están expandiendo. Algunos empresarios, por ejemplo, hablo de pequeños industriales, meten una solicitud a la CFN y me dicen que
7 meses se demoran. 7 meses se demoran sencillamente para aceptar o rechazar una solicitud de crédito para un pequeño industrial, para capital de operación o para nuevas inversiones. Entonces, es imposible pensar que una entidad de banca como la CFN se puede demorar 7 meses, pero eso es lo que suelen exponer en las reuniones entre empresarios privados, pequeñas industriales, y eso uno dice, algo está pasando. No se trata de que la banca pública, cuando le pidan pues $100,000 al día siguiente sencillamente desembolsa la plata, no, hay que ver los riesgos, pero analizar los riesgos para un pequeño proyecto de inversión no puede tomar 7 y 8 meses, ¿verdad? Entonces, hay que fortalecer a la banca pública para que expanda más el crédito a los pequeños industriales, pero también, fíjese, también para los emprendedores. Los emprendedores de repente no tienen facilidad de financiamiento para llevar adelante ciertas ideas concretas del nuevo emprendimiento que puede tener un joven de 30 años, ¿sí? Entonces, en la fuente de financiamiento se requiere que el gobierno haga algo, capitalizar. Y si es necesario el día de mañana, porque los bancos no pueden hacer más, habrá que crear un banco del microcrédito, administrado no políticamente, sino desde el punto de vista técnico. El tema es crear más fuentes de financiamiento, pero aparte de eso, si es que no hay suficientes dólares que vengan de afuera, de las exportaciones petroleras y fundamentalmente privadas y de inversión extranjera, Clever, no habrá suficiente liquidez interna. Entonces, uno de los temas que está asociado con esto es liquidez externa. Cuando usted tiene y ve las cifras del Banco Central sobre lo que es el M1, por ejemplo, eso crece al 2% anual. Cuando usted tiene la liquidez más global, más general, eso está creciendo como a menos del 5% anual. Y eso implica ¿qué cosa? Refleja un problema. Falta liquidez en la economía. Y la liquidez en dolarización no viene sino de afuera. Y no puede seguir siendo alimentada la liquidez interna con préstamos internacionales al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la deuda ha llegado a un tema, mire lo que dijo el presidente hace pocos días, que la deuda no es pues lo que dice el Banco Central de 51, 52, sino muchísimo más, 75,000 millones de dólares, si mal lo recuerdo, dice el presidente, y hay algunos economistas en el Ecuador que creen que la deuda realmente en total, sumando con lo que se debe a proveedores, están como 90,000 millones de dólares. La deuda pública, digo, entonces ya no es posible que el gobierno se siga endeudando masivamente como el pasado. Entonces, lo que hay que empujar es la inversión extranjera y las exportaciones. Y en inversión extranjera usted tiene el sector minería de oro, de plata, de cobre, por ejemplo. Eso tiene unas grandes posibilidades de desarrollo en el país. El país puede recibir algo así como 10,000 millones de dólares en los próximos 3 años por exportaciones de minerales como por inversión extranjera. Sin embargo, ese sector privado de minería se siente con cierta incertidumbre, cierta confusión, porque no ve una política de largo plazo seria, sólida, cierta del gobierno nacional. 7:26 en Ecuador continental. Usted, Denis. Buenos días, economista. ¿Qué va a pasar con los subsidios? ¿Cuál es el futuro que usted prevé, el inmediato, en el tema subsidios? ¿Se eliminan, se continúa yendo de a poco? ¿O, como usted indicaba anteriormente, vamos a tener una suerte de aceleración en las decisiones económicas del gobierno de Lenín Moreno? Ahí fíjese, ese es uno de los temas que en mi juicio personal, con todo el respeto al gobierno nacional, está caminando pasito a pasito. Yo no soy muy amigo de un esquema de esa naturaleza. Mire el tema de la política de subsidios en combustible. Yo creo que eso tiene que cambiar radicalmente. Hay que explicar al país que el precio de los combustibles tiene que ir más arriba. No se puede crear subsidios a la clase media de esa naturaleza. Pero el gobierno está pensando en la reacción popular y política. Entonces hay que explicar a la gente, a la ciudadanía. La ciudadanía entiende cuando se le explica detalladamente que hay que terminar con ese tipo de subsidios, pero el gobierno en esa materia, por ejemplo, se está moviendo muy lentamente en mi juicio personal. Eso no es bueno. No es bueno para los mercados. En segundo lugar, usted tiene el tamaño del Estado, por ejemplo, y ahí se ve también que van paso a paso. Ahí el gobierno, a través de altos funcionarios, ha indicado que a fondo se va todo lo que son las concesiones de una serie de empresas estatales. Por ejemplo, CNT, el sector eléctrico, la refinería Esmeralda.
y con eso y otros proyectos dice que van a obtener 30.000 millones de dólares, sin vender esas empresas, esas actividades, porque está prohibido por la Constitución, sino a través de un mecanismo que en definitiva es encargarle, pongámosle así, la administración a intereses extranjeros mediante licitación, concurso de precios, etcétera, 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 y de esa manera pueden conseguir dinero con ese propósito. Eso de ahí se está manejando por parte del gobierno y claro, eso no es una cosa fácil, eso toma meses de preparación, pero yo digo, y suponiendo que eso vaya por el carril adecuado, vamos a suponer así, ¿no? La pregunta será, ¿qué van a hacer con los 30.000 millones de dólares o los 20.000 que pueden conseguir en esa forma? Yo digo, el uso de esos recursos que se pueden asignar en 6 meses, un año, en año y medio, si el gobierno se va por esa vía, no se puede utilizar para expandir el gasto e iniciar una nueva farra en el Ecuador. Esa plata tendría, por ejemplo, primera prioridad, pagarle al Seguro Social los 10.000 o 12.000 millones que se le debe. Y aquí permítame hacer una observación que a mí me ha extrañado enorme, intensamente, que en el programa del gobierno de los 3 últimos años, de los 3 años que se decidan, financiado con el FMI, con los organismos multilaterales de finanzas, con el Banco Mundial, el BID, etcétera. Fíjese, en los documentos, en la carta de intención, no se menciona absolutamente nada sobre el problema que tiene financieramente el Seguro Social ecuatoriano. No se menciona nada del sistema de pensiones, ni se menciona del seguro de salud, del seguro administrado por el Seguro Social ecuatoriano. ¿Cuánto le debe el Seguro Social por los varios conceptos? Cerca de 10 o 12.000 millones de dólares, si no mal recuerdo, ¿sí? Eso me ha extrañado, porque ese problema del seguro, si no se resuelve, va a trastocar todas las finanzas públicas, y cualquier esfuerzo que el gobierno haga para poner disciplina en la parte fiscal, el tema del seguro social financieramente hablando puede trastocar todo eso. Entonces, eso es lo que me ha extrañado. Entonces, en el programa yo hago esa observación. Me parece extraño que el gobierno y el FMI no hayan en la carta de intención mencionado para nada el tema financiero del Seguro Social ecuatoriano. Y naturalmente que el esquema del gradualismo, en mi juicio, excesivo, ¿sí? Yo creo que hay que meterle un poquito más de velocidad a las reformas económicas. Sé que no es fácil. La reforma laboral, por ejemplo, ya algunos dirigentes sindicales dicen que están en desacuerdo, etcétera, y es porque no perciben realmente el problema grave que tiene la población para conseguir empleo. Economista Robalino, usted decía hay que prepararse para la reforma tributaria que se viene. Y cuando dice hay que prepararse, ¿cómo nos tenemos que preparar y por qué nos tenemos que preparar? ¿Se viene un incremento de impuestos? Bueno, digamos, ahí el gobierno tendrá que decidir en un momento dado si en la reforma tributaria que se está preparando va a proponer el aumento del IVA o no va a proponer. 1, 2, va a proponer, digamos, eliminar una serie de deducciones y exoneraciones tributarias que tienen las personas naturales, cualquiera que éstas sean, ¿verdad? O sencillamente los empresarios privados. Vamos a fortalecer la energía, la capacidad y el esquema legal que tiene el SERIP para luchar más contra la evasión tributaria. Vamos a eliminar una serie de temas y artículos de ley tributaria para evitar lo que se llama la ilusión tributaria. Va a simplificar el sistema tributario. ¿Cómo lo va a simplificar? ¿Va a aumentar el impuesto a la renta a las personas naturales o no? Entonces, hay estos temas que irremediablemente tienen que ir en la reforma tributaria. El gobierno tiene que decidir qué cosas va a incorporar y qué cosas no va a incorporar. Entonces, uno tiene que estar preparado para esa eventualidad de que suban los impuestos, ¿sí? Sea el impuesto a la renta, o sea porque eliminan una serie de exoneraciones a las personas naturales. Asumo yo que no se les puede ocurrir, por ejemplo, eliminar las exoneraciones del IVA que hay en la compra de medicamentos, por ejemplo, para decirle algo de eso. O que mañana se les vaya a ocurrir decir, van a pagar sencillamente el IVA toda la compra de alimentos en estado natural, cosa que él no paga. Entonces, hay que ver qué es lo que el gobierno va a proponer a los efectos de aumentar las recaudaciones tributarias, ¿sí? Pero usted aumenta las recaudaciones tributarias por varias razones. 1, siendo más eficiente en la recaudación, luchando contra la evasión tributaria. Vean lo que ha pasado con eso, con ese último fenómeno de corrupción, ¿no? En que dice que él se había descubierto pues una evasión de 39 millones de dólares, por ejemplo. Bueno, hay que fortalecer la capacidad del SDI
para detectar la evasión tributaria y de esa manera luchar contra la evasión y aumentar las recaudaciones, ¿sí? Pero hay que estar preparados para ver exactamente por dónde se va a ir el gobierno. Tanto las empresas como las personas todas tenemos que estar preparados. Las empresas, yo asumo, y si fuera yo empresario, yo esperaría que todos esos estímulos tributarios que se han creado y que todavía no dan resultados suficientes, espero que el gobierno no se le ocurra eliminar, porque si no eso crea más incertidumbre al futuro para atraer la inversión nacional y la inversión extranjera, ¿sí? 7:33 de la mañana aquí en Huancavelica 830M. Bueno, economista, en 30 segundos, ¿positiva, negativa o estancada la economía en el año 2019 al 31 de diciembre? Definitivamente la economía no solamente está estancada, según el FMI, la economía va a decrecer en 9%. Yo creo que el crecimiento va a ser cero, es decir, estancamiento total. Si no se hacen las reformas el año 2020 también va a haber estancamiento económico. Entonces lo que hay que impedir es eso. Hay que acelerar el crecimiento de la economía a través de dos grandes motores. En el gobierno anterior el motor de crecimiento, el motor de creación y expansión económica y creación de empleo fue la expansión del gasto público, financiado por los altos gastos, el alto precio del petróleo y por la deuda externa pública que creció espectacular. Hoy eso se acabó. Entonces hay dos motores que hay que hacerlo funcionar: la inversión privada, nacional o extranjera, y las exportaciones fundamentalmente privadas. Y esos dos motores tienen que ser alimentados por combustible de buena calidad. Y la buena calidad de ese combustible para que funcionen bien esos dos motores es la calidad de la política económica, las reformas indispensables de la parte laboral, la parte fiscal y la parte monetaria, ¿sí? Bien, economista, le agradecemos y le mandamos un abrazo, ¿ah? Gracias, muy amable, gracias por la bondad de entrevistarme. Que vaya muy bien, gracias. 7:35 era el economista César Robalino Gonzaga, ex ministro de Economía y analista económico. Volvemos después de la pausa. Radio Huancavelica, la H grande de la información. Y ahora es tiempo de nuestro espacio publicitario. Al desconectar los equipos eléctricos que no están